Diego y Leo. Qué alegría estar con ustedes esta tarde. Y bueno, gracias por la invitación. El Señor me da este regalo de poder estar compartiendo de nuevo con la iglesia del Eluar y con los demás que se están conectando. Así que bueno, es un privilegio poder estar. No, qué bueno tenerte, Mati. Gracias por estar con nosotros y siempre acompañarnos como iglesia, aún siempre para estar dispuestos al consejo, que muchas veces es tan necesario para saber cómo hacer la obra de Dios. Así que valoramos mucho tu tiempo y también valoramos tu amor por la Escritura. Creo que es algo que destacamos siempre y es algo que nos anima. Y muchas veces hemos escuchado desde una clase o desde un consejo tu amor por la Escritura, y eso es muy valioso para nosotros, porque somos iglesias bíblicas, y eso es realmente importante, y sabemos que hoy la clave de la conferencia va a ser lo que Dios tiene para decir a través de la Escritura, así que Dios utilice tu vida, Mati. ¿Querés orar, Diego, por este tiempo? Sí. Señor, gracias por poder ser desafiados. Necesitamos tanto escuchar, Señor, tu voz. La esperanza para cada uno de nosotros es tu palabra, Señor. Son tus verdades, porque son las únicas que transforman, que satisfacen, que hacen que la vida tenga sentido. Señor, gracias por la vida de Mati, por poder tenerle en esta tarde. Gracias, Dios, por la disposición de él. Sé que el estar aquí implica que haya muchas cosas que él haya tenido que poner en pausa, Señor, y sé tú bendiciendo su vida, fortaleciendo su corazón para que pueda seguir en fidelidad, predicando tu verdad, amando tu verdad, Señor, y viviéndola. Señor, dispón los corazones de cada uno de nosotros a escuchar y también a obedecer, Señor, porque tú estás buscando nuestros corazones y estás buscando que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino estás buscando, Dios, que seamos hacedores de tu verdad. Señor, santifícanos a través de tu verdad en esta tarde. En Cristo Jesús te pedimos, Señor. Amén. Amén. Bueno. Ahora sí. Bueno, de nuevo les saludo, qué lindo es verles, algunos que lo estoy viendo por la camarita y es una alegría poder compartir la palabra esta tarde con ustedes. El miércoles pasado estábamos en la reunión de hombres, terminamos y estábamos charlando ahí con un grupito de hombres, ya nos estábamos yendo y alguien hace un comentario y me dice, pero ¿no te enteraste lo que pasó? Y me contó de que habían salido en las noticias de que había muerto Maradona. Y la verdad es que yo vivo en otro planeta, no tengo tele, miro pocas noticias, así que le digo, puede ser que se haya hundido Estados Unidos en el Atlántico y no me enteré yo, porque así estoy desconectado a veces del mundo ahí afuera. Pero bueno, a partir de ahí empecé a chusmear un poquito de las noticias y claro, hubo una avalancha en todas las redes sociales, todos hablando de esto que había pasado, de diferentes formas, ¿no? Y una repercusión tremenda que tuvo en el mundo. Y uno piensa, bueno, ¿y qué es lo que se resalta de esto? Y bueno, lo que se resalta es un talento, un gran talento. Para algunos, el talento más grande de toda la historia del fútbol. Y sé que hay algunos que van a tener opiniones distintas, pero esto es lo que se admira de este hombre. Y por eso es que se le reconoce como hoy se lo hace. Pero no podés dejar de pensar en qué trascendencia eterna tuvo ese gran talento que él recibió. Porque fue así, ¿no? No es que él tuvo ninguna participación, eso es algo que él recibió y él lo usó. Y lo usó y terminó siendo mundialmente conocido, pero cuando uno pesa la vida de esta persona y piensa en a dónde está el resultado de todo eso,
uno se da cuenta de que hay algo que el mundo no entiende de los talentos. Y tiene que ver con el propósito de esta vida. ¿Para qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo que estamos buscando con nuestro desarrollo? Con nuestras habilidades, con nuestro esfuerzo, con nuestra intencionalidad en tratar de lograr cosas. ¿A dónde apuntamos? Bueno, el mundo apunta en muchas direcciones, pero si pensamos bíblicamente, ¿de qué se trata la vida? Bueno, el objetivo de la vida es poder llevar gloria a Dios, sometiéndonos a Cristo y usando nuestros dones para extender el reino del Señor a través de la iglesia local, a medida que cada miembro trabaja para edificar el cuerpo de Cristo en amor. De esto se trata la vida, de esto se trata tu vida, y este es el propósito por el que fuimos creados. Esto es lo que hace que cualquier esfuerzo tenga sentido y valor, y que nuestra inversión y nuestro uso de los dones que el Señor nos ha dado, o los talentos que el Señor nos ha dado, tenga trascendencia. El título del mensaje que me dieron para esta noche es Útil con mis dones y talentos. Pero cuando hablamos de útil, estamos hablando de útiles en esta gran empresa de Dios, en esta única misión que vale la pena. Útil para lo que va a tener trascendencia eterna. De eso se trata, poder ser útiles, pero útiles para este gran propósito. Y quiero que abramos juntos Efesios capítulo 4 para mirar este tema de útiles con mis dones y talentos, pensándolo en esta perspectiva. Útil para este gran propósito por el cual fuimos creados. Antes de leer el pasaje, les recuerdo, la carta la escribió el apóstol Pablo, y como es característico de él va a comenzar esta carta poniendo una base doctrinal. Los primeros 3 capítulos, Pablo desarrolla el gran cuadro del propósito eterno de Dios para la iglesia. Y de cómo en la eternidad pasada Dios tuvo esto en mente y ahora lo está cumpliendo en el tiempo. Y Él lo está haciendo en nosotros. Y Él va a terminar esa obra y por eso Él va a ser glorificado en la iglesia. Por todas las edades, para siempre. Y estar acá, ser parte de esto, es un regalo inimaginable, un regalo de la gracia de Dios. Esos 3 capítulos te llevan a asombrarte de esa soberanía, de ese plan de Dios y de la forma en la que Él está obrando y de cómo Él va a terminar todo lo que comenzó. Pero claro, llega el capítulo 4 y Pablo hace lo que suele hacer en sus cartas, hace un quiebre y empieza a decirnos, bueno, si esto es verdad, si fuimos salvados para este gran propósito, ahora tenemos que vivir acorde a ese propósito. Tenemos que vivir de acuerdo al llamado que hemos recibido. Y ahí empieza la parte más práctica. Y son los últimos 3 capítulos, los segundos 3 capítulos. En el capítulo 4, Pablo arranca hablando, como en primer lugar, de la unidad de la iglesia. Este es el primer gran tema que Pablo va a mostrar. Si nosotros hemos sido salvados como un pueblo, tenemos que vivir como un pueblo. Tenemos que vivir como una sola entidad y proteger la unidad de la iglesia. Y de ahí va a entrar al pasaje que vamos a estudiar ahora. Él va a explicar de que el hecho de que la iglesia sea una sola cosa y deba vivir como uno, no quiere decir que somos todos iguales. Pablo va a explicar de que hay unidad, pero hay también diversidad. Hay variedad. En la iglesia somos muchos distintos, cada uno diseñado por Dios específicamente para poder complementarse y edificar a la iglesia y cumplir este gran propósito. Y por eso Pablo va a exhortarnos a poder vivir de acuerdo a ese diseño. Pensando en esto que estamos estudiando, que somos útiles con nuestros dones y talentos. Así que vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 16,
y vamos a estudiar juntos este tema. Dice así, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, podríamos dividir esta sección en 3 ideas que Pablo va a darnos. Y la primera es que fuiste capacitado por Cristo para extender su gobierno a todo el mundo. Lo primero que quiere Pablo que sepas es que fuiste capacitado por Cristo para extender su gobierno a todo el mundo. Empieza el versículo 7 con estas palabras. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. La gracia a la que se refiere acá Pablo tiene que ver con estos dones de los que va a hablar en esta sección. Él va a hablar de cierta capacidad que cada creyente recibió para poder tener parte en esta gran obra de Dios, que es la edificación de su iglesia. A eso se refiere cuando habla de la palabrita, la gracia que nos fue dada, conforme a la medida del don de Cristo. Pero lo que quiero que notes primero que nada es esa primera expresión, a cada uno de nosotros. Esta repartición de Dios de dones no fue selectiva, no fue solo para algunos superdotados a quienes Dios quería utilizar. Esto fue algo general. Nadie se queda afuera. Tener una función en la obra de Dios es una parte inevitable de la vida cristiana. Porque ahí lo dice, ¿no? A cada uno de nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere ese cada uno de nosotros? Pablo está hablando acá de los creyentes. Y a lo que Pablo se refiere es que en el momento que la persona entendió el Evangelio y nació de nuevo, parte de esa transformación que Dios hizo en su vida fue darle a esta persona algo que llamamos un don. O ahora vamos a verlo un poquito más, pero una capacidad para tener una función dentro de esta gran obra que él está haciendo. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque es importante esto. Estos dones no los tienen todos. Cada uno de nosotros se refiere a todos los creyentes. Solamente si vos has nacido de nuevo, solamente si el Señor te rescató de la esclavitud del pecado, te limpió y te trajo del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo y te incorporó al cuerpo de Cristo, a la iglesia, solamente en esa situación es que vos podés tener una parte en la edificación de la iglesia. Quiero aclarar esto porque hay muchas personas que piensan que servir a Cristo es el camino para ganar un lugar en el pueblo de Dios. Es el camino para ganar la salvación. Si yo sirvo a Cristo, entonces yo me aseguro de que voy a estar en el cielo. Pero es todo lo opuesto.
Por el contrario, son los que ya son de Cristo, los que fueron capacitados para poder servir a Cristo de esta forma sobrenatural, como un regalo de su gracia para aquellos que fueron salvados por Él. Entonces, servir no te acercaría ni un centímetro a tu salvación. Aunque des tu vida por ser quemado por los propósitos de Cristo. Hay muchos falsos maestros que mueren como mártires y van al infierno. Porque morir por una causa no te ayuda en nada. Entonces, esto de servir a Cristo no tiene que ver con avanzar hacia mi posición en Cristo, sino que por el contrario, es el resultado de estar en Cristo. Porque a los que están en Cristo se les ha dado este don. Pero fíjate, es a cada uno. A cada uno. Esta idea, ustedes saben que hay 4 pasajes en el Nuevo Testamento que toca el tema de los dones. Es Romanos capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, Efesios capítulo 4 y Primera de Pedro capítulo 4. Son los 4 pasajes. En todos los pasajes se enfatiza esto mismo. Cada uno. Fíjate, por ejemplo, en Romanos 12:3 dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le fue dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 Pedro 4:10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno. Y acá en Efesios 4, a cada uno. Esto es para rebatir o contrarrestar algo que parece que es natural que pensemos. Porque es fácil mirar a la gente que parece que ellos sí tienen dones. O sea, claro, Pablo habla de los dones y uno diría, y bueno, es el apóstol Pablo, mirá, ¿qué puedo decir? Una cosa es mirar a un gran predicador y decir, uy, este sí que fue capacitado por Dios, pero yo soy un 4 de copa, no sirvo para nada. No sé cómo hablar, no puedo hacer nada interesante, no puedo ser un gran líder, entonces no tengo nada para dar. Y Pablo quiere eliminar eso. Pablo quiere eliminar la distancia que hay entre los que están en el ministerio y los que no están en el ministerio. ¿Has usado esa frase alguna vez? Esta persona está en el ministerio. ¿Pero qué significa esa frase? Todos los creyentes están en el ministerio, ¿no? Porque cada creyente ha sido capacitado y convocado a una función activa en el ministerio de edificar, cada uno. Cada uno, y después agrega esta otra expresión, cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que este don que cada uno tiene medidas distintas. Ahora, esto de la medida puede ser tomado en varias maneras, y pienso en 2 maneras. Algunos piensan medida significa que Dios le da más dones a uno que a otro. Entonces uno puede tener 3 dones y otro tuvo 1 don. Puede ser, no lo sabemos. Puede ser que medida significa cantidad o medida signifique desarrollo o tamaño. No cantidad en cantidad de dones, sino en la forma en la que ese don se desarrolla. Entonces la idea sería esta. Dios a uno le da la capacidad de enseñar y a otro también, pero no le da a los dos la misma medida del don. En uno, ese don va a crecer en una magnitud que en el otro no. Ahora, ¿qué hace la diferencia entre uno y otro? Una sola cosa. La soberanía de Dios. No lo hace. La diferencia no la hace el valor que la persona tiene, el esfuerzo que una persona hace, o la posición que una persona tiene. No lo hace que sea hijo de tal persona o no. No lo da nada de esto. La medida del don fue dada. Esto es algo muy, muy importante, porque nosotros tendemos a compararnos entre nosotros.
y a desmerecer lo que hemos recibido, a tenerlo en poco. Y nos olvidamos que esto fue dado así. Fue el Dios en su soberanía que quiso dar lo que Él dio a cada uno de acuerdo a un plan que Él tiene. Y de acuerdo a ese propósito, Él va a capacitar a la iglesia en diferentes medidas, a diferentes personas, para poder lograr ese propósito. Y todo tiene que ver con Él, con su gloria, no con la nuestra. Porque nosotros no hicimos nada para tener ese don. Lo recibimos. Pero aunque no hicimos nada para tenerlo, somos muy responsables de cómo lo usamos. Es como la belleza. La belleza no es algo que una persona decidió, es algo que vino en el ADN, ¿no? Pero aunque no es algo que él logra, es algo por lo cual es muy responsable de cómo lo usa. Los dones son igual. Nadie logra el don. No hay ningún mérito en esto. No me puedo quejar por el don que tengo, porque fue la soberanía, la libertad que Dios tiene para distribuirlo, la que lo dio. Y fue la sabiduría. Dios no se equivocó. Dios no cometió ningún error. Voy a decir, pero Dios, si me hubieses hecho un poquito más inteligente, capaz que podría entender la materia difícil. Señor, si hubieses dado una facilidad más en este área, capaz que hubiese sido mucho más productivo. El Señor no se equivocó. Él lo hizo. Lo hizo de acuerdo a un diseño que solamente Él conoce y que va a llevarle gloria a Él al fin del día. A cada uno, de acuerdo a la medida del don. Y un día Dios va a recompensar a cada uno por la forma en la que usó el don. No lo va a recompensar en base a la cantidad de dones que recibió, sino a la fidelidad con la que Él usó lo que recibió. ¿Se acuerdan la parábola de los dones, de los talentos? Donde recibieron cada uno diferentes cantidades. Pero después lo que el amo reconoció fue esto. Bien, buen siervo y fiel. Fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Lo que Dios va a evaluar es la fidelidad. Tengas poco, tengas mucho. Y el problema es que cuando tenemos poco, pensamos que lo poco que tenemos no es tan importante. Y hacemos lo que hizo ese hombre que tuvo un solo talento, lo escondemos. Y ese hombre que tuvo un solo talento fue tirado al infierno, ¿no? A las tinieblas de afuera, donde es el llanto y el crujir de dientes. Porque una persona que no quiere vivir para el Señor, difícilmente puede probar que Él sea de Cristo. Porque la transformación de nuestra vida nos empuja a eso. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que esto es lo que hace un creyente, ¿no? Lo que recibió lo va a administrar. Le va a sacar el máximo provecho. Es uno, ese uno lo vamos a usar. Y vamos a traer uno más. Y se lo vamos a presentar al Señor. Son 5 más. Fidelidad con lo que el Señor nos ha dado. Ahora, termina el versículo 7 y el versículo 8 al 10 son complicados estos versículos, porque, fíjate, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautividad a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿De qué está hablando Pablo acá? Él está citando un pasaje del Antiguo Testamento, es Salmo 68, 18, el que está citando. En ese salmo, el salmista está hablando de Jehová como un rey conquistador, que después de haber conquistado, recibe los despojos de guerra, recibe los dones, los regalos por haber conquistado. Y Pablo agarra ese pasaje y se lo aplica a Cristo, entre paréntesis. Pablo está afirmando acá que Cristo es Dios. ¿Por qué? Hay un muchacho con una moto ahí que le gusta el ruido. No sé si se escucha allá del otro lado. Pasó justito al lado nuestro. Bueno, entonces, este ejemplo que Pablo está dando, lo está aplicando a Cristo. Está diciendo que Jehová es Cristo. Y está usando ese pasaje directamente. Entonces, indirectamente, él está diciendo Cristo es Dios. Pero otra cosa, él está tomando esa imagen
un rey conquistador que recibe los dones. Pero Pablo cambia el pasaje y en vez de hablar de un rey conquistador que recibe dones, él habla de un rey conquistador que da los dones. Claro, porque la idea es esta. En el mundo antiguo, cuando un rey salía a la guerra y conquistaba, él ahora se hacía dueño de todo. Y agarraba todos los despojos de guerra, a los esclavos, y los cargaba, los ponía a las riquezas en carros y volvía a su ciudad. Y cuando llegaba a la ciudad, hacían una procesión. Este rey recibió los dones, pero lo que iba a hacer ese rey era repartir dones. Él iba a agarrar esos tesoros y muchos de estos tesoros lo iba a repartir al pueblo, como una muestra de victoria sobre sus enemigos, para ser parte al pueblo de esa victoria sobre los enemigos, para mostrar su grandeza. Él repartía esas riquezas. Y este es el cuadro. El cuadro que está presentando Pablo es este. Jesús es ese rey conquistador. ¿Qué conquistó Cristo? ¿Qué cautividad llevó cautiva? Bueno, él venció el pecado, él venció la muerte, él venció a Satanás, él venció. Y ahora él va a ser parte de esta victoria a su pueblo, a su iglesia. Y estos son los dones que él va a repartir. Los regalos. Esta es la idea de don. Son regalos que muestran la victoria de Cristo. Y en el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué sino también de que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? O sea, el que nos repartió esto es la persona que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero después Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Jesús venció. Este es el cuadro que está presentando Pablo acá. Y el versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. ¿Para qué Jesús descendió, venció, repartió los dones y fue glorificado? ¿Para qué? Para llenarlo todo. Este es el propósito. Este es el propósito de los dones, que es el propósito de la glorificación, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, que toda la creación se sujete a Cristo. Esto es el fin por lo cual tenemos dones. Extender su gobierno hasta lo último de la tierra. El rey conquistador nos envía hasta lo último de la tierra porque él tiene el propósito de llenarlo todo. De llenarlo todo. Así que fuiste capacitado por Cristo para extender su gobierno a todo el mundo. En segundo lugar, fuiste bendecido por Cristo para servir en la edificación de la iglesia. Fuiste bendecido por Cristo para servir en la edificación de la iglesia. Mira el versículo 11. Y él mismo constituyó. De nuevo, fíjate acá el énfasis está en la soberanía de Dios en esta tarea. Él lo hizo. Él decidió a quién darle qué y cómo distribuir estos dones. Lo que Pablo va a mostrar acá es que eso primero que él dijo, de que todos recibimos dones, ahora tenemos que entender cómo es que Dios lo quiso administrar. Todos reciben dones. No hay diferencia. Esto no es solo para una élite exclusiva. No es que hay un grupito trabajando y haciendo toda la tarea de la iglesia y todos los demás están sentados mirándolos, aplaudiéndolos o criticándolos. Esto es todo, cada uno. Pero ¿cómo Dios lo administró? Lo hizo de esta manera. Lo que va a explicar en el versículo que sigue, o en el versículo 11, es que él constituyó, fíjate, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Te dije que hay 4 pasajes
donde aparecen los dones. En los 4 se mencionan dones, pero ninguna de las listas coinciden. O sea, no hay una lista oficial de todos los dones que Dios ha dado. No hay. Porque cada lista solamente es una muestra. Cada lista es solamente parcial y tiene un propósito específico. En este caso, por ejemplo, la lista es solamente de 4. Algunos piensan que son 5, pero digamos, son solo 4. O sea, es el apóstol, profeta, evangelista y pastor maestro. Pastor maestro sería un solo don. Por la estructura gramatical, esta es la forma más natural de leerlo, como 4 dones que se mencionan acá. Estos 4 dones tienen algo en común. ¿Qué tienen en común? Bueno, los 4 tienen que ver con el liderazgo de la iglesia. Y los 4 tienen que ver con las escrituras. El liderazgo de la iglesia está relacionado con las escrituras, entonces no nos sorprende, pero tienen esto en común. Estos son los 4 dones. Y el punto que Pablo nos va a decir ahora es este. Estos hombres que Dios capacitó, Dios también los dio a la iglesia como un regalo. Estos hombres son el regalo de Dios para la iglesia, porque estos hombres van a ser usados por Dios para preparar a la iglesia para esa gran tarea. Todos tienen que servir, pero hay una forma como Dios lo hace. Dios usa un grupo de dones específicos para equipar a la iglesia o para un grupo de funciones específicas para preparar a la iglesia para la tarea que Él les dio para hacer. Así que aparecen estos 4. Fíjate que primero aparecen los apóstoles. Dios dio apóstoles. Tanto apóstoles como profetas, esos 2 dones son dones temporales que Dios dio en el comienzo de la historia de la iglesia para poner el fundamento de la iglesia. Hay otros pasajes que podríamos ir, pero no quiero alargar mucho el punto porque creo que ustedes ya entienden este principio. Los apóstoles y los profetas son los hombres que Dios usó para darnos las escrituras. Son los hombres que Dios usó para darnos el fundamento de la enseñanza de Cristo, que el resto de la iglesia toma para poder vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Los apóstoles y profetas son los dones fundacionales de la iglesia. Y como cualquier construcción, el fundamento solamente se pone una vez. Por ejemplo, acá estamos en el CCP. Yo estoy acá desde el CCP transmitiendo ahora y enseñando. Pero, por ejemplo, de acá a 2 semanas vamos a juntarnos para pintar las paredes. Pero ¿se imaginan que yo les diga a la gente, lo que vamos a hacer es poner las bases del edificio? Es decir, pero estás loco, ya el edificio está. No se puede volver a poner la base, ya está puesta. Ahora lo que hay que hacer es lo demás. La base se pone una sola vez y se pone al principio. Eso es verdad para la iglesia también. El don de apóstol y el don de profeta fue el propósito de Dios para el inicio de la historia de la iglesia, donde se iba a poner ese fundamento. Entonces, acá se habla de estos 2 dones. Después se menciona el próximo don es el don de evangelista. El don de evangelista es la capacidad sobrenatural que Dios va a dar a un hombre para poder no solamente comunicar el evangelio con claridad, sino también tener fruto a través de que el Espíritu Santo tome esa predicación y traiga convicción y salvación a personas. Dios capacitó a hombres especialmente para esto. La palabra evangelista, esta es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento, como un sustantivo, la única vez que aparece. Pero entendemos que está dada en esta forma para señalar que esto es algo que Dios hizo. Dios puso a estas personas para que tengan un lugar especial en la vida de la iglesia. Estos evangelistas no solamente sirven para extender la obra, sino también para afirmar la obra. Porque estas personas no solamente van a donde no se predicó el evangelio, como los misioneros que salen a predicar, sino que son también miembros de iglesias
que como tienen el don de evangelista, ellos van a predicar la palabra para afirmar a la iglesia en el evangelio, para aclarar el evangelio, para proteger el evangelio. Son evangelistas dentro de la vida de la iglesia. Y el cuarto son los pastores maestros. Pastores maestros. Y acá se combinan estas dos palabras para formar un solo cuadro. Este pastor, la palabra pastor que aparece acá, se refiere a lo que en otros lugares se le llama obispo o anciano. Pastor. Pastor se refiere a la tarea de cuidar del pueblo de Dios, y especialmente se da la connotación de ese cuidado que tiene un pastor por sus ovejas. Este es un pastor, pero es un pastor maestro. ¿Por qué se le agrega la palabra maestro ahí? Se agrega para resaltar que la forma en la que él pastorea es a través de la enseñanza. La enseñanza es su herramienta. La enseñanza es el camino por el cual él va a edificar la iglesia. Ahora vamos a ver el versículo que sigue, pero quiero presentarte el cuadro de lo que está diciendo Pablo, de nuevo. Lo que él está diciendo es que la intención del Señor es que su iglesia esté capacitada, cada uno de los miembros, para poder tener una función para lograr este gran propósito de llenarlo todo. Pero la forma en la que funciona la iglesia es esta. Dios dio a la iglesia un regalo. Dios le dio a la iglesia el regalo de tener pastores maestros que van a equipar a la iglesia para que puedan ellos hacer la tarea del ministerio. Lo que vamos a mostrar acá, Pablo, es el lugar crítico y central que tiene un pastor en la vida de la iglesia. El pastor es como el detonador, el detonante de una reacción en cadena que hace que toda la iglesia se ponga en marcha y funcionen todas las dinámicas para que esa iglesia pueda crecer. El pastor va a ser el regalo de Dios para la iglesia, para esta función crítica. ¿Y cómo lo va a hacer el pastor? A través de la enseñanza. El rol central de un pastor tiene que ver con la tarea de la iglesia. El rol central de un pastor no es la obra misionera, no es lo que pasa allá afuera, no es la comunidad. El rol central de un pastor tiene que ver con su congregación. Porque a medida que él cumple su tarea fielmente como pastor, lo que él va a hacer es preparar a la congregación para poder hacer la tarea del ministerio y llegar hasta lo último de la tierra y llenarlo todo. Pero su función no es la función de salir y hacer la tarea. Su función es la función de equipar. Su función es poner en marcha esta inercia, donde él va a, por medio de la palabra, enseñar. Y la iglesia va a ser edificada a través de la obediencia y sujeción a la palabra que está siendo predicada. Déjeme hacer un paréntesis. Tenemos que orar para que Dios traiga un avivamiento en nuestro contexto de hombres con celo por la predicación bíblica, porque este es el factor crítico. La vida de una iglesia depende de lo que pasa en ese púlpito, porque este es el detonador, este es el canal por el cual la iglesia va a salir de la infancia espiritual, va a crecer hacia la madurez y va a poder edificarse y llegar hasta lo último de la tierra. La función del pastor es crítica. Ustedes tienen que orar por sus líderes para que el Señor les use en la predicación y que puedan dedicarse por completo a la palabra como Pablo lo hacía, porque esa es la clave para una iglesia que va a poder usar sus dones para poder llegar hasta lo último de la tierra. Entonces, este pastor, Dios lo dio como un don. Es un regalo de la gracia de Dios, este hombre, para la iglesia. El versículo 12 dice, a fin de, Dios lo dio para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el propósito? Perfeccionar. La palabra perfeccionar puede tener la idea de completar, pero
probablemente la idea más fuerte en esta palabra es la idea de arreglar, de enmendar redes, por ejemplo, de arreglar cosas que están rotas. La idea es esta. Por medio de la enseñanza, el pastor va a arreglar las cosas que están rotas. O sea, hay vidas afectadas por el pecado, que están limitadas por el pecado, que están agobiadas por el pecado, y ese pecado está estorbando el desarrollo de esta persona, la vida activa de esta persona, la utilidad para la vida de la iglesia. Entonces el pastor, por medio de la enseñanza, va a arreglar o va a perfeccionar. ¿Perfeccionar a quién? A los santos. De nuevo, lo que decía antes, la función central del pastor tiene que ver con los miembros de la iglesia. Y su tarea es arreglarlos, es perfeccionarlos, más y más y más. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. A través del ministerio fiel de este pastor, las personas van a ser capacitadas y alentadas a usar sus dones, lo cual va a producir fruto en la edificación de todo el cuerpo. La edificación comienza en el pastor desde el púlpito y desde ahí se transmite a toda la vida de la iglesia. A la medida que él va equipándoles y dándoles las herramientas para vencer el pecado y para vivir una vida totalmente consagrada al Señor. El propósito es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es edificar el cuerpo de Cristo? Bueno, podríamos pensar, hay dos cosas. Edificar el cuerpo de Cristo significa que vengan más personas, que el cuerpo de Cristo crezca, que pase lo que dice en Hechos, ¿no? Que eran añadidos cada día los que habían de ser salvos. Eso es lo que debe pasar en una iglesia sana. Lo que debe pasar en una iglesia sana es que hay gente llegando a esa iglesia, que hay gente entendiendo el evangelio, naciendo de nuevo y creciendo en la fe. Eso es lo que tiene que pasar. La edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con gente que va llegando y tiene que ver con los que van llegando, van creciendo. Y esta dinámica toda comenzó ahí en el púlpito y las personas que están escuchando la enseñanza están respondiendo a esa enseñanza y están viviendo estos principios y la iglesia va recibiendo ese resultado. ¿Y hasta cuándo tiene que hacer esta tarea el pastor? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mira, va a llegar el día cuando el pastor va a ser ya innecesario. No va a hacer falta más. Su enseñanza no va a hacer falta más. Su ministerio ya no va a hacer falta más. ¿Y cuándo es? Bueno, cuando lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando lleguemos a la perfección. O sea, pastores, no termina nuestra tarea de edificar la iglesia hasta que no llegue cada uno hasta ese punto. Y hasta ese momento tenemos que dedicarnos con toda nuestra fuerza a esta función. A un varón perfecto. Ahí la palabra perfecto significa maduro, completo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta final. Esa es la medida de a dónde tiene que llegar cada miembro de la iglesia. Saben que hay muchos conceptos misioneros que se enfocan en la expansión. Pero la filosofía de ministerio de Pablo y la del Señor a través de Pablo, inspirada en estas escrituras, es muy distinta. La filosofía de ministerio es esta. Necesitamos pastores fieles, predicando la palabra, iglesias obedientes, sujetas a la verdad, que están escuchando, que vayan creciendo en santificación, usando sus dones para edificarse mutuamente, y esa iglesia empieza a crecer, crecer, crecer con personas que vienen y con personas que maduran. Y esas personas que están creciendo, muchos de ellos son enviados a otros lugares, a donde van a hacer exactamente lo mismo. Se van a enfocar en hacer madurar la iglesia. Una filosofía bíblica de misiones tiene que tener como eje central
iglesias madurando, iglesias desarrollándose, pastores fieles, predicando la palabra del Señor, iglesias obedeciendo y viviendo la vida de santificación, y entonces usando sus dones para edificar la iglesia. Ahora, déjame hacerte la pregunta. Si este fue el medio que Dios diseñó, si Dios te dio un don, y no solamente te dio un don, te dio un pastor para que te predique, para que vos abandones el pecado y vos vivas una vida consagrada, en servicio, entregando tus dones al Señor, entonces, ¿cómo estás respondiendo a la enseñanza? ¿Estás aprovechando cada oportunidad que tenés para sentarte a los pies de estos hombres a escuchar la predicación de la palabra? ¿Estás siendo un hacedor de la palabra, como dice Santiago, y no tan solamente oidor? Porque ese fue el propósito de Dios, que seamos útiles con nuestros dones y talentos. Entonces, Pablo nos muestra el primer principio: fuiste capacitado por Cristo para extender su gobierno a todo el mundo. Fuiste bendecido por Cristo, con este hombre, con este pastor, para servir en la edificación de la iglesia. Tercer lugar, fuiste llamado por Cristo para crecer siguiendo la verdad en amor. Fuiste llamado por Cristo para crecer siguiendo la verdad en amor. La idea es esta: a medida que los pastores van equipando a los santos para la obra del ministerio, los creyentes son equipados y la obra crece en unidad y conocimiento del Señor. Y el resultado de ese crecimiento lo va a describir acá Pablo en el versículo que sigue, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué es importante crecer? ¿Por qué es importante que el pastor predique la palabra y que la iglesia escuche la enseñanza y responda en obediencia? ¿Por qué es importante? Es importante para poder salir de la niñez y entrar en la vida adulta. La Biblia no habla de los niños como algo negativo, pero sí habla de los niños como personas vulnerables. Habla de los niños como una etapa en la vida, pero esto no puede ser la constante en la vida. Es normal que una persona que recién entiende el Evangelio sea un niño espiritualmente, pero no es correcto que se mantenga como un niño toda su vida espiritual. Lo que esta dinámica va a crear es madurez. ¿Y por qué es importante la madurez? Es importante por los peligros que acechan a la iglesia. Estamos en guerra. El enemigo de la iglesia es como el enemigo de las ovejas. ¿Cuál es el enemigo de las ovejas? El lobo. El lobo. ¿El enemigo de la iglesia cuál es? Son los falsos maestros. Y vos decís, pero yo nunca conocí ninguno. Cuando vea alguno, entonces voy a saber cómo responder. Te quiero decir, estás rodeado de falsos maestros. Todo el tiempo hay falsas enseñanzas acechando tu vida. Hay un sistema entero ahí afuera tratando de distorsionar tu idea de lo que es la vida, de lo que es tu identidad, de lo que es tu propósito en la vida. Todas estas filosofías, ideologías, todas estas formas que vienen de muchos colores, vienen disfrazados de ideologías políticas, vienen disfrazados de ideologías sociales, vienen disfrazados de psicología, vienen disfrazados de falsos cristianos que crean falsos evangelios basados en el ego o en mis deseos personales. Están todos ahí. Y la iglesia inmadura está a la merced de todos estos que van a venir y van a golpear a la iglesia. Y lo que van a hacer es causar desastre en la iglesia. Van a comerse las ovejitas de esa iglesia, van a arrastrarles, van a separarles.
van a engañarles, arrastrados por sus propios deseos y pasiones, van a terminar en cualquier hoyo, cayendo. Eso es lo que va a pasar en la iglesia si la iglesia no madura. Si la iglesia no madura. ¿Y cómo va a madurar la iglesia? Es responsabilidad de todos que la iglesia madure. Va a madurar la iglesia a medida que el pastor predica la palabra, la iglesia se somete a la palabra, cada uno vive en obediencia a Cristo y usando sus dones para edificar el cuerpo, y en esas dinámicas la iglesia sale de la niñez. Como iglesia sale de la inmadurez espiritual para ya no ser sacudidos por todo viento que viene y golpea. Y ahí menciona los estratagemas de hombres. Significa que la falsa doctrina va a llegar sutilmente a la iglesia. Y esto es el engaño del pecado y de los falsos maestros, ¿no? Para que ya no seamos. Sino que, en vez de ser arrastrados por estos falsos maestros, lo que va a pasar con esta iglesia es que va a mostrar otra característica. Esta iglesia va a, en primer lugar, a hablar la verdad en amor. Esta iglesia va a ser una iglesia que va a creer que existe la verdad, va a saber que ellos tienen la verdad y van a estar dispuestos a hablar la verdad. Y lo van a hacer en amor. Esta dinámica es algo tremendo. Es algo tan contrario a lo que el mundo hoy está diciendo. Hoy el mundo dice que no hay verdad. Cada uno puede tener su propia verdad. Y la iglesia va a hablar la verdad. El mundo dice, bueno, vos podés creer la verdad, pero no la tenés que imponer. Y la iglesia, ¿qué va a hacer? Va a hablar la verdad. Y la iglesia dice, cuando una persona dice defender la verdad, no está mostrando amor. Pero no hay nada más amoroso que hablar la verdad. En amor. Y esto es lo que la iglesia madura puede hacer. Por eso es que esta iglesia madura va a ser efectiva en el ministerio tanto interno como externo, en el mundo en el que está, porque es madura, es madura. Va a poder hablar la verdad en amor. Lo segundo, va a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. No llegamos todavía, nos falta mucho, pero lo que va a ir pasando es que la iglesia va a avanzar más y más, a parecerse cada día más a Cristo. En aquel que es la cabeza vamos a crecer. En quien, en Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. Ese versículo, lo que está describiendo, es como la vida de la iglesia sucede en interdependencia. La vida de la iglesia no sucede principalmente por programas. La vida de la iglesia sucede principalmente por actividad propia de cada miembro. Los programas son un incentivo, son una guía, son una herramienta que equipa, pero los que tienen que hacer el ministerio son los miembros, cada uno. Entonces, cuando la iglesia entiende este principio, cada creyente está cuidando de sus hermanos, está sirviendo a las necesidades de sus hermanos, está entregado y consagrado a vivir para sus hermanos. Ahí se da este principio de interdependencia y entonces van edificándose en amor. Hay crecimiento. Se produce esta dinámica que trae ese fruto, crecimiento espiritual. Así que ese es el principio. Esta es la filosofía del ministerio de Pablo. Así es como él entiende la vida de la iglesia y así es como nosotros la tenemos que pensar. Así es como vos tenés que pensar de vos mismo. Cristo te capacitó. Cristo te dio este regalo de tener hombres que te están estimulando a vivir de esta manera. Y si vos lo vivís, se va a ver el resultado en este fruto, en esta dinámica, esta relación entre creyentes que va a traer crecimiento gradual hasta llegar a ser como Cristo. Y entonces, bueno, la meta final es todo lleno. Es todos como Cristo. Él es Colosenses 1:28, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, en todo el mundo.
hacer discípulos a todas las naciones. No en todas las naciones, a todas las naciones. Hay que discipular. Esa es la meta. Pero ¿cuál es la dinámica? Es esta. Es la vida de cuerpo. Es la vida de cuerpo. Así que, déjenme terminar con 2 preguntas. Primer pregunta. ¿Por qué los creyentes no usan sus dones para edificar la iglesia? Si esto es lo que el Señor nos dio para hacer, ¿por qué no sucede así usualmente? Bueno, la respuesta corta es el pecado. El pecado lo estorba. Déjenme ampliar esa respuesta y ver, bueno, cuáles son los pecados que estorban nuestro corazón para poder vivir esto. Primer pecado es el orgullo. No usamos nuestros dones por orgullo. El orgullo es lo que nos hace tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. Y vemos el servicio como algo que estaríamos dispuestos a hacer si se darían ciertas condiciones. O sea, no estamos viendo el servicio como un gran privilegio del cual no somos dignos y lo recibimos solo por gracia. Y si lo hago, soy solamente un siervo inútil que hice lo que tenía que hacer. No lo estamos viendo así. Hay demasiado orgullo en nuestro corazón como para ceñirnos la toalla, como hizo el Señor, y lavarle los pies a los demás. El orgullo no nos deja desarrollarnos. Lo segundo creo que es un menosprecio por la iglesia. Sí, yo sé que vos decís que amás a la iglesia, pero la verdad es que hay cosas que son tan importantes para vos que no tenés tiempo para servir. Vos no valorás la iglesia realmente. No la crees suficientemente importante como para hacerla la prioridad. Y un menosprecio por la iglesia termina no permitiéndonos que desarrollemos nuestros dones. Otro pecado son pecados sin resolver con otros miembros de la iglesia. Claro, como me peleé con el líder de club bíblico, ya no puedo volver ahí, ¿no? A servir. No me puedo cruzar, no me pueden poner en esta función y de repente mi vida se empieza a estorbar en todos los niveles porque no resuelvo las cosas. Porque no estoy viviendo en unidad con los hermanos y entonces vivo una vida desperdiciada, sin ningún fruto, por no resolver el pecado de mi corazón. Falta de amor. Miro por mis propios intereses, no por los de los demás. Pereza. Vivimos en una cultura perezosa. Vivimos en una cultura donde la meta es trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Y el objetivo máximo es llegar el día donde no tengas que trabajar más, cuando te jubiles. Vivimos en una cultura perezosa, nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar por solo el gusto de trabajar, ¿no? Y servir es trabajo. Y le esquivamos. Es mucho esfuerzo, ya estoy cansado. Y va a implicar acostarme más tarde, va a implicar levantarme más temprano, va a implicar ir al horario de la siesta, va a implicar sufrir de calor, va a implicar muchas cosas, ¿no? La pereza va a quitarnos la posibilidad de tener fruto eterno, si no lo combatimos. La avaricia es otro pecado, ¿no? Porque, ¿por qué no usamos nuestros talentos si estamos tan dispuestos a usar nuestra creatividad para el mundo laboral? Gasto horas y horas y horas sentado ahí en una oficina, usando mi capacidad ahí, o en un lugar, en una empresa, y no estoy dispuesto a hacerlo para Cristo. ¿Por qué no? Bueno, porque aquello alimenta mis deseos. Porque de aquella manera voy a lograr mis objetivos económicos. Y la avaricia me está controlando y no tengo tiempo para servir al Señor. No tengo tiempo para usar mis dones. Primer pregunta, entonces, ¿por qué los creyentes no usan sus dones? Es por el pecado. Y bueno, ahí está la función del pastor. ¿Cuál es? Arreglarlos, restaurarlos, ¿no? Edificarlos para que usen sus dones. Ayudarlos a vencer todos esos pecados. Porque de otra manera no lo van a usar. O sea, un pastor no logra que la iglesia use sus dones solamente dando una conferencia sobre dones. Lo que tiene que hacer es ayudar a cada creyente a vencer todos estos pecados que le están estorbando, que no le dejan usar sus dones
para la edificación de la iglesia. Esa es la función pastoral, es la santificación, es la edificación de la iglesia. Así que no te asustes cuando el pastor te señale tus pecados que te están estorbando para no vivir una vida totalmente consagrada, porque eso es lo que el Señor le dio para hacer, eso es lo que tiene que hacer. Está bien que lo haga y es lo que necesitas, es un regalo de la gracia de Dios, que te libre de lo que te estorba para poder servir al Señor. Segunda pregunta, ¿qué puedo hacer para vivir estos principios? ¿Qué puedo hacer para vivir estos principios? Primero, avanzá en tu santificación. Luchá contra el pecado. Cualquier pecado que veas. Luchá. Hay pecados sin confesar en tu vida, confesalos. Busca ayuda. Segundo, alabá al Señor por su soberanía sobre los dones y capacidades que Él te ha dado o que Él ha puesto en la iglesia. No te quejes, no te compares, alabá al Señor, porque Él en su gracia, en su soberanía, te dio lo que te dio. Y a los demás les dio lo que les dio. Tercero, reconoce la interdependencia en el cuerpo. No vivas una vida individual. Deja que otros te ministren y vos ministra a otros. Próximo, motiva a los que están sirviendo. Cuando ves a personas sirviendo en la iglesia, alentalos. No le pongas el pie para que se caigan. No les tires piedras. No los menosprecies. No des por hecho que sí o sí lo tienen que hacer. Es algo muy precioso lo que están haciendo. Alentalos a que sigan haciéndolo. Exhortá a los hermanos inactivos en la iglesia. Si vos ves hermanos que no están viviendo una vida activa de servicio a otros, exhortalos. No está bien. Esto no honra al Señor. Esto es una evidencia de pecados que están dominando su vida. Exhortalos. Con amor. Orá para que los demás usen sus dones y no envidien los dones de otros. No hay desperdicios en el pueblo de Dios, en el cuerpo de Cristo. ¿Vieron que en nuestros cuerpos hay partes? Acá tenemos una doctora, mira, conectada. Algunos dicen el apéndice no sirve para nada. Bueno, creo que los médicos todavía no descubrieron para qué sirve, pero no quiere decir que no sirva para nada. La medicina sigue aprendiendo, ¿no? Pero en el cuerpo de Cristo no hay desperdicios, no hay miembros muertos. No hay miembros que no hacen nada. No hay miembros que no se desarrollan, que no maduran, que no sirven. En el cuerpo de Cristo no hay. La misión de la iglesia se cumple cuando cada miembro está unido al cuerpo y desarrollando su función para la edificación del cuerpo. Cada creyente tiene que ser un miembro funcional y activo en la iglesia. La pregunta es, bueno, ¿qué vas a hacer vos? ¿Qué cosas te ha dado el Señor para hacer? Hacelas. Todo lo que te venga a la mano para hacer, hacelo. No desaproveches el tiempo, aprovechalo. No desaproveches las oportunidades, usalas. No lo hagas de forma individual, hacelo con la iglesia, porque el plan de Dios fue la iglesia local. No hay plan B. No hay plan B. Ese es el camino para el gran propósito. Oramos y terminamos. Padre, gracias por la claridad con la que tú nos has dejado instrucciones para la vida de la iglesia. Gracias por la obra de gracia que tú has mostrado en nuestras vidas, por los dones y talentos que nos has dado. Gracias por tu paciencia con nuestro pecado y aún por usar un momento como este para volver a exhortarnos, despertarnos y movernos hacia esa vida que te honre a ti. Señor, te pido por estos hermanos que están escuchando tu palabra. Trae el fruto para el cual tú has enviado esta palabra. Edifica los corazones, equipa, restaura, aún en esta noche, para la edificación de tu iglesia y para tu gloria.
como el fin máximo de todo lo que hacemos. Te encomendamos nuestras vidas a ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás, Mati? Mejor dicho, Mati tendría que preguntarnos cómo estamos nosotros, ¿no? Sí. Mati, gracias por la exposición bíblica. Aunque sé que hay muchas preguntas que ya respondiste, hay otras que quizás podamos abarcar un poquito más, ¿no? Bueno, una pregunta, bueno, tenemos varias. Mati, una persona, podríamos decir que revela de una manera su salvación a través de su deseo, su disposición a servir. ¿Se podría afirmar eso? Sí, por varias razones. Primero, Juan dice que si no hay amor por los hermanos, entonces no hay regeneración. Entonces, una persona que vive una vida desvinculada de sus hermanos, que es indiferente a las necesidades de sus hermanos, es una persona que no está mostrando fruto de conversión. No quiere decir que no sea salva, pero quiere decir que no lo estamos viendo. Entonces, es algo natural para el creyente, pero a la vez es una exhortación para el creyente, porque el creyente lucha con el pecado. Entonces puede haber pecados que están estorbando y que lo que hay que hacer es limpiar eso para que se haga. Entonces no es que uno que no está sirviendo no es salvo, pero es una muy mala señal si una persona es pasiva en su vida espiritual en relación a sus hermanos y a la forma en la que puede servirles. Mati, entonces una persona, por ejemplo, que le cuesta servir, creo que no tendría que empezar a buscar los justificativos quizás afuera, ¿no? El tema del trabajo, el tema del cansancio, sino como tú decías, identificar qué pecados son los que están impidiendo, ¿no es cierto? Porque uno podría decir, bueno, estoy muy ocupado, tengo trabajo, y quizás sean como una cortina de humo, como que impida realmente ver hacia adentro, porque adentro, como vos hablabas, está el verdadero problema, ¿no? Y sí, claro que sí. Y pecados como la avaricia, por ejemplo, no son pecados que se van a confesar muy fácilmente. No son pecados que usualmente la gente los identifica y los puede señalar. Y muchas veces necesita de un hermano en la fe que se lo señale y le diga, ¿no será que la razón por la que estás tan ocupado en el trabajo es porque te falta contentamiento y estás perdiendo el equilibrio de tu vida espiritual por ir más allá de lo que deberías ir en tu fidelidad en el trabajo? Y vos decís, no, pero este es mi horario de trabajo. Bueno, pero si esto está quitando toda posibilidad de servir al Señor, ¿será posible conseguir otro trabajo? ¿Será posible reducir, no hacer las horas extras? ¿Será posible? ¿O será necesario? Tal vez el problema es la pereza. Porque ¿cuánto uno puede exigir su cuerpo? Bueno, bastante. Le puedo decir, la gente no suele morir de cansancio. El cansancio te afecta, pero no te mata. Entonces uno puede subir la presión significativamente. Uno sí se puede morir de afán y de ansiedad, pero el cansancio no es un problema. Nunca en la Biblia se presenta como un problema estar cansado. Es algo natural. Estar afanado sí, estar turbado sí, estar angustiado sí, pero estar cansado no, es algo natural. Entonces, lo que tendría que identificar, como dice Diego, es cuál es el pecado y lidiar con eso. Pero a veces necesito otro que me ayude. No es fácil verlo por uno mismo. Mati, esta pregunta, y ahí te bajo el dedito, es para conectarla. Mati, del otro lado, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona no dispone su don para servir? ¿Cuáles son los efectos en su vida? Porque quizás uno diga, bueno, hay hermanos que por causa de que yo no pongo mi don para que él crezca, bueno, el hermano quizás no sea beneficiado, pero hay algo que yo pierdo en lo personal. O sea, no quiero que tampoco sea una pregunta egoísta, pero hay algo que se pierde cuando yo no dispongo mi don a nivel espiritual. Sí. En lo personal hablo, ¿no? Porque obviamente Sí, la iglesia, como vos decías, va a ser perjudicada porque
que uno es como que un órgano en mi cuerpo dice no voy a trabajar más. ¿Sí? Es verdad que el cuerpo de Cristo pierde, pero en lo personal también hay una pérdida. Sí, yo diría lo primero, o sea, puedo ir al infierno. O sea, ¿te acordás? El que tenía un don y no lo usó, fue a donde estaba el llanto y el crujir de dientes. O sea, podría ser una evidencia de que no soy salvo. Podría ser algo mucho más grave de lo que pienso, ¿no? Y es lo que estábamos hablando recién. Entonces, si no estoy usando mi don, ¿qué es lo que puedo perder? O sea, ese sería lo más grave, ¿no es cierto?, de lo que podría perder. Pero suponiendo que yo sí soy salvo y que no lo estoy usando por mi negligencia espiritual, por mi falta de crecimiento espiritual, por no lidiar con el pecado en mi vida, lo que va a pasar es, segunda de Pedro capítulo 1, lo explica, donde Pedro nos llama al crecimiento espiritual y dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, que esto sería la victoria sobre el pecado, al dominio propio paciencia, o sea, permanentemente, a la paciencia piedad, o sea, temor reverente a Dios, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo que está diciendo Pedro es que el amor, una vida de un amor ininterrumpido, es el resultado de un crecimiento espiritual. Yo no puedo amar sin crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es el camino para el amor, que es lo que me va a permitir servir en una manera que no sea absurda, como dice Pablo en 1 Corintios 13, que si yo doy mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces yo tengo que crecer espiritualmente para poder amar. Y amar va a implicar entregarme y servir a las personas. Y entonces Pablo lo dice, quería llegar hasta este punto, el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, no me van a dejar estar perezoso, sin actividad, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, por contraste, si yo no crezco espiritualmente, voy a estar ocioso y entonces no voy a tener fruto. O sea, voy a llegar a la eternidad y no ver nada, nada en mis manos. Yo fui salvado para tener fruto y ahora no hay fruto. Y después dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no queréis jamás. O sea, está diciendo Pedro acá que a medida que yo me entrego al crecimiento espiritual y en ese camino el servicio, yo voy a ver el fruto de mi conversión genuina. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué pierdo? Pierdo el recibimiento en la gloria. Pierdo esa entrada amplia y generosa que van a ser para aquellos que han luchado contra su pecado, han crecido y madurado y han vivido una vida entregada por amor. Tal como Pablo decía, ¿no? Que el amor a dónde le llevaba. Decía, con el mayor placer, yo gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amando más, sea amado menos. Entonces, la razón por la que lo hacemos en el aspecto personal es porque esta es la forma en la que vamos a tener una entrada amplia y generosa en el cielo, es la forma en la que vamos a tener fruto eterno en el cielo, es la forma en la que estamos seguros que tenemos fruto de salvación y que vamos a ir al cielo. Esta es la forma en la que lo hacemos. Nos entregamos a una vida de fidelidad a la obediencia al Señor. Eso es lo que dice Pedro ahí. Mati, preguntan de manera práctica cómo una persona puede descubrir su don. Bueno, no hay una respuesta bíblica para eso. A la Biblia no le preocupa eso, por eso no lo responde. La persona no se tiene que preocupar por descubrir su don. La persona lo que tiene que hacer es servir en todo lo que viene a la mano a hacer. Y a medida que va viendo que hay cosas en las que Dios le está usando más, enfocarse más y más en esas cosas. Los dones no están distribuidos en categorías tan fácilmente identificables. Pues sí, tenemos la lista de dones, pero tenés dos problemas. Primero, las listas de dones no están completas. O al menos ninguna lista de don parece ser una lista completa. Entonces no sabemos si hay más dones que esos que están ahí. Y el otro problema es que ninguno de esos dones viene acompañado de una descripción. ¿Qué es tener el don de misericordia? ¿O el don de fe? ¿Qué es tener el don de... ¿Qué es? No hay ninguna descripción.
Y es porque aún Pablo dice que los dones se dan en diferentes medidas. Entonces vos decís, este tiene el don de evangelista porque está parado al frente predicando y muchos se convierten, pero otro tiene el don de evangelista y no lo hace. Y uno dice es extrovertido, otro es introvertido, hay diferencias. El mismo don se ve de diferentes maneras en todo, entonces tratar de categorizarlo es algo imposible. Tratar de decir vos tenés este don es imposible en un sentido porque no hay una descripción oficial de ese don. Entonces lo que tiene que hacer el creyente no es descubrir su don. Lo que tiene que hacer es servir de acuerdo al don que ve que tiene. Lo que va viendo, que se va manifestando en su vida, tiene que dedicarse a eso. Y si el Dios me dio eso, lo hago. Lo hago con intensidad, lo hago con... A nosotros nos enseñaron a pensarlo así. Facilidad, fervor y fruto. Estos 3 Fs no sirven para encasillarme, pero sirven para poder ver esa señal de en qué ámbito el Señor me está usando más y dedicarme con más intensidad a eso. Eso es lo que habría que hacer. Pero no me preocupa que un creyente no pueda definir perfectamente toda la forma en la que Dios le equipó. Pero sí me preocupa ver a creyentes inactivos y a creyentes que no están enfocándose en servir o que no están luchando contra sus pecados para poder servir de forma más libre. Creo que ese sería el enfoque correcto que habría que darle. De todas maneras, o sea, hay una lista de dones, hay una referencia que tenemos y es válido. Si me preguntás a mí, ¿qué don tenés? Bueno, yo diría el don de enseñanza, pero es muy, muy global eso, ¿no? Es poco específico porque mi don de enseñanza no es igual al don de enseñanza de otra persona. Mi don soy yo. Todo lo que yo tengo es el don que Dios me ha dado, ¿no es cierto? Es un combo de un montón de cosas que me hacen lo que soy, que me dan las características que tengo, que Dios me preparó para poder usarme de cierta manera específica en la iglesia donde estoy, en la época donde vivo, para un propósito específico. Dios me creó detalladamente y mi tarea es luchar con el pecado para que no estorbe mi servicio y entregarme diligentemente por las personas. Y el Señor va a ir guiándome a medida que lo voy desarrollando. Así es como yo lo entiendo. Pero sé que no todos lo entienden así. Creo que yo me acuerdo cuando una vez tenía un cuadernito que me dieron donde vos llenabas casilleros, ponías notas y al final te daba una ecuación y te decía cuál era el don que tenías y cómo lo tenías que usar. Pero no creo que sea tan matemático, porque veo variedad en la forma en la que el Señor lo usa. Pero está bien, o sea, se puede usar de diferentes maneras, pero como referencia yo lo tomaría, como una referencia. Acá otra persona pregunta y dice, ¿qué pasa cuando un hermano constantemente te dice que no sirve en la iglesia porque él sirve solo en el hogar, en cuanto al don? Es una pregunta que hizo una persona. Bueno, ese hermano no entiende la función del hogar. El hogar y la iglesia no están en oposición, no están en tensión, compitiendo por mi tiempo. Son 2 aspectos de mi vida en las que tengo que ser fieles, pero no están en conflicto. Es más, si no están en conflicto, ¿qué relación tiene el hogar y la iglesia? Bueno, bíblicamente, sería largo explicar todo, pero te doy la conclusión. La conclusión es esta. Bíblicamente, el hogar existe en función de la iglesia. O sea, Dios creó la familia para la iglesia. O sea, para reflejar la iglesia, para servir a sus propósitos relacionados con la iglesia. La familia es temporal, la iglesia es eterna. O sea, un hombre tiene que amar su familia porque ama a la iglesia. Tiene que servir a su familia porque ama a la iglesia. Porque el fin de todo no es la familia, es la iglesia que va a unirse con Cristo para toda la eternidad. Pero claro, yo no puedo abandonar a mi familia e irme a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita que yo sea un padre fiel para formar esta generación que va a amar al Señor y vamos a proyectarlo para la gloria de Dios. Necesita que yo sea un esposo fiel para dar un cuadro bíblico al mundo de lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Pero yo hago mi función en el hogar
porque amo a la iglesia. La iglesia es lo que debería estar en el centro de mi atención. Entonces yo no puedo decir, no puedo servir a la iglesia porque sirvo a mi familia. Está totalmente distorsionado el concepto del lugar de la familia en mi vida y en mi vida espiritual. Muy bueno. Mati, aquí hay unas preguntas, claro, unas preguntas como que interesantes. Dice acá, ¿un pastor puede no tener el don de pastor maestro y aún así ser pastor? Sí, bueno, eso habría que resolverlo en Primera de Timoteo, capítulo 3. Pablo le dice a Timoteo, el que anhela obispado, buena obra desea. Obispado ahí es la misma función, es el mismo oficio que pastor. Es el hombre, o uno de los hombres que van a estar guiando la iglesia. Entonces, Pablo no pone un requisito que la persona no pueda avanzar hacia eso. Por ejemplo, un don. Si dependería de un don ser pastor, entonces los dones no es algo que yo puedo desear, ¿no? Porque el don lo da el Espíritu como Él quiere. Pero Pablo dice que si desea ser pastor una persona, es algo bueno. Y en la lista de requisitos en ningún momento dice don. Ningún don es el don que tiene que tener este hombre. Tiene que tener un carácter y tiene que tener una habilidad para enseñar y para gobernar. Estos son los requisitos. Entonces, no hay ningún don. Él no tiene que tener ningún don específico, puede tener cualquier don. En este pasaje de Efesios 4, Pablo está tratando el tema de los pastores maestros como un don de Cristo a la iglesia. Él dice, fíjate textualmente en el español lo podés notar. Dice, y él mismo constituyó a unos, y es la palabra, ¿no es cierto? Él constituyó, es esa idea de que Dios los puso para que la iglesia se beneficie de esta manera. Estas personas son el don de Cristo para la iglesia. Entonces, personalmente, mi entendimiento es este. La persona no se queda esperando una confirmación para saber si él es pastor, para saber si tiene que avanzar o no, sino que un hombre espiritual que ama al Señor y ama a la iglesia del Señor, él va a aspirar a madurar. Y algunos de estos hombres espirituales van a tener el deseo de cuidar de la iglesia y de cuidarla en todas las formas en las que pueda hacerlo. Y este hombre tiene que hacerlo, no se tiene que preguntar si tiene el don de pastor o no. Él tiene que entregarse a esa función. A la medida que se entregue esa función, el Señor va formando su carácter hasta el momento donde él está listo. La iglesia lo evalúa, la iglesia lo encomienda y este hombre ahora dice, soy pastor. ¿Por qué soy pastor? Ser pastor es algo que Dios da, pero lo da de esta manera, a la medida que yo me estiro por eso y la iglesia lo reconoce. No a medida que yo me siento a esperar una confirmación si Dios me hizo pastor o no. Eso no es algo que tengo que evaluar. No tengo que evaluar si Dios me dio el don de pastor. Lo que tengo que hacer es estirarme por esa función. Por esa función, sí. No por el oficio, sino por la tarea pastoral. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, Mati, hay otra pregunta. Dice, ¿cuáles son las actitudes que demuestran que la iglesia no está creciendo y cómo se trabaja en eso? Creo que es difícil hacer una evaluación tan amplia, ¿no? Decir la iglesia no está creciendo, porque el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces pensás, bueno, si no están habiendo nuevas personas que están llegando a la iglesia, ¿podría decir la iglesia no está creciendo? Bueno, sí, en Hechos la iglesia crecía cada día, pero la iglesia de Esmirna, el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que ellos tenían que hacer era sufrir la persecución hasta las últimas consecuencias.
Entonces, no en todas las iglesias se ve el crecimiento de la misma manera. No todo el crecimiento se puede medir numéricamente o poder medirlo aún espiritualmente en la vida de las personas. A veces es muy subjetiva esa evaluación. Pero yo diría esto, se ve crecimiento cuando hay victoria sobre el pecado en diferentes ámbitos. Cuando vos no ves intencionalidad en la lucha con el pecado, eso es una mala señal, porque si no se está luchando intencionalmente, probablemente no se esté venciendo, se esté solamente manteniendo una apariencia. Pero si hay intencionalidad, eso es una buena señal. Si hay victoria sobre aquello que se está exponiendo, eso es una buena señal. Si hay un resultado de amor a la medida que se va venciendo el pecado, eso es una buena señal. Y esas son las cosas que esperamos ver en la vida de cualquier iglesia, ¿no? Y esa es la cosa que carga en el corazón del pastor, eso es lo que él se entrega para hacer, cuidar, limpiar, para que eso se dé. Pero es bastante subjetivo, me parece, la evaluación. Yo no veo ningún pasaje bíblico que englobe todo, pero sí veo, por ejemplo, Primera Tesalonicenses, 3 cosas que Pablo le marca, la razón por la que él está contento con esta iglesia es porque él ve la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia en la esperanza. Él ve la obra, o sea, este es el resultado, el fruto, lo externo, lo visible, y la fe que produce esa obra, que es lo interno, la motivación correcta. El trabajo de amor, él ve el trabajo. Él ve, por ejemplo, a creyentes trabajando. Él no ve creyentes sentados mirando, él ve creyentes trabajando en la iglesia de Tesalónica y sabe que ese trabajo lo está produciendo el amor que ellos tienen. Él ve la constancia y la esperanza. Él ve a creyentes que no solamente dicen que esperan al Señor, sino que ve a creyentes que cuando viene la prueba, siguen esperando en el Señor. Él ve constancia en la esperanza. Entonces, creo que serían indicadores que podrían ayudar, pero no sé si podría ser categórico en decir, podría saberlo. Una iglesia está creciendo o una iglesia no está creciendo. Pero bueno. Gracias, Mati. Hay una última pregunta, porque o sea, esto de dones es muy amplio, ¿no? Para poder tratar, abarcar todo. Pero hay una pregunta que quizás es válida para hacerla, ¿no? Mati, viste que hoy estamos en el tema de la guerra de los géneros, ¿sí? Que, o sea, que las mujeres y los hombres prácticamente no tienen ninguna diferencia, son iguales, en todo pueden ser iguales. Y a veces quizás esto afecta en un sentido el tema de las posiciones y los dones dentro de la iglesia. Nosotros podríamos definir que una mujer puede tener el don de pastor maestro, no como cargo, sino como don. ¿Hay alguna limitación en relación a ser hombre y a ser mujer, en relación no a la posición, sino a los dones? Ajá. Bueno, yo vengo de un contexto donde se enseñaba que las mujeres no tenían dones, ¿sí? Así de extremo era, ¿no es cierto? Obviamente que las mujeres sí tienen dones, cada uno abarca a todos, y no hay ningún pasaje que distinga a mujeres y hombres en dones para géneros específicos. Solamente yo pienso, hay un don que es el que no tienen las mujeres, y es el don de apóstol, porque el don de apóstol fue exclusivo para 12 que fueron todos hombres. Había un propósito por el cual eran solo hombres, pero fuera de ese don, no veo ninguna regulación bíblica que me marque que hay dones para hombres o dones para mujeres. Pero sí hay oficios que están reservados solo para hombres, que son los oficios de la iglesia, ancianos y diáconos. Entonces, esa sería la única limitación para el funcionamiento de una mujer en la vida de la iglesia. Y las regulaciones que Pablo dio de que cuando la iglesia está congregada, la mujer tiene que callar,
que la palabra callar no quiere decir que no puede emitir sonido, significa que no tiene que liderar a través de la enseñanza. Entonces la mujer puede hablar en la iglesia, ¿sí? Y hablan, y está bien, es lindo escuchar, ¿no es cierto?, el murmullo de toda la iglesia, pero no puede enseñar públicamente. Entonces serían limitaciones que están. Ahora, hay un debate que tal vez vos conocés en cuanto al don de pastor, porque esta lista que aparece acá, hay algunos que lo toman como dones en sí y otros que lo toman como funciones. Entonces, si vos lo tomás como dones, entonces sí, mujeres pueden tener don de evangelista, don de profeta, don de pastor maestro, no oficio. Pero si vos lo tomás como función, entonces pastor maestro indicaría la función que se señala, por ejemplo, en Pedro, para hablar de pastor, o en otros pasajes, que es el mismo que es el obispo, y entonces no podría ser una mujer que tenga el don de pastor maestro, si es que vos lo tomás en vinculación con el oficio. Entonces, tal vez notaron que yo, el énfasis que di en la explicación, es que esto es dones a la iglesia. Las personas, estas son dones de Dios a la iglesia. Entonces, ese es el énfasis que veo en el pasaje. Creo que el punto de si esto es un don en sí o es una función para la iglesia es un tema debatible, que no apoyaría una doctrina sobre eso. No lo apoyaría. Pero dependiendo de la posición que vos tomás, sería. Sé que no te resolví, ¿no? Bueno, creo que la parte buena, porque viste que a veces uno debate tanto que en la parte práctica uno, como decía Mati, ¿no? O sea, no tiene que ver con el tema de qué don tengo, sino la fidelidad en servir, ¿no? La fidelidad en servir. Y creo que esa es la parte honrosa y la parte del llamado a ser útiles, ¿no? Siendo fieles en el servicio, como decía acá Mati, en todo lo que tenga la iglesia para servir, sea algo pequeño, algo grande, pero disponer mi corazón a hacerlo, ¿no? Amén. Tal cual. Y creo que estuvo bueno cuando Mati terminó con preguntas como para pensar, y creo que eso aportó muchísimo a tal vez algunas preguntas quedaron colgadas, pero creo que cuando él fue terminando con preguntas, haciéndonos pensar, creo que aportó mucho de por qué no utilizamos el don, y él habló por algún pecado que está obstaculizando o cómo vemos a la iglesia, y creo que eso enriqueció mucho, y por eso tal vez no tomamos varias preguntas, porque creemos que en eso Mati fue bien específico en abarcar y creo que fue muy claro. Así que fue muy bueno el tiempo. Y aparte también es como desafiante, Mati, ¿no? Porque, o sea, cerrando, qué importante hacernos la pregunta, o sea, ¿cuál es la razón por la cual no sirvo, no? La primera tiene que ver con el tema de, bueno, ¿hay algún pecado? Y Mati lo mencionó, pero también creo que está esa parte, diría, terrorífica, ¿no? Que en lo más profundo, el hecho de no servir tiene que ver con que realmente no recibí el regalo de la salvación, porque también es otra opción, y de verdad que da temor, ¿no? Más allá de las excusas y los justificativos que uno tenga, creo que es pararnos hoy en esos dos puntos, ¿no? ¿Por qué no sirvo? ¿Hay algún pecado que me impide a mí, como la avaricia, la pereza, el orgullo, el no tener amor, como las fuentes de que yo sea limitado y no de fruto? O la parte de que realmente, o sea, entendí el Evangelio, pero no abracé la verdad. Y eso es algo alarmante, ¿no? Es algo alarmante en los dos sentidos. En los dos sentidos. Así que, Mati, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a todos los que han estado escuchando y se han quedado hasta el final. Uno disfruta un montón y se apasiona por estos tipos de temas, no como para guardar información, sino a mí, no sé, es como que terminó la predicación y quiero servir más. Creo que uno se estimula y ahora como que también uno tiene herramientas como para ayudar a otros, ¿no? Mati hablaba de la exhortación. No, y yo hago mención como para hacer el cierre en el punto de que él hablaba, y me gustó muchísimo, que muchas veces uno no utiliza el don porque el valor que tiene hacia la iglesia local no es el valor o el amor que debería tener la persona, porque tiene otros valores importantes o vamos a otras cosas, y realmente eso es incorrecto, porque deberíamos, y Mati hablaba de no separar la familia con la iglesia, y eso me gustó mucho, porque a veces es el valor que la iglesia tiene en nuestro corazón, porque aún personas hablaban del cansancio y de esto y lo otro, pero cuando uno ama algo no importa el cansancio que uno tenga,
que si yo lo amo, lo voy a dar, y pensando en la obra de Cristo es una respuesta de amor a eso, y eso me gustó mucho que Mati habló y explicó al final, porque creo que ahí, si uno es sincero delante del Señor para terminar este tiempo de estudio y de preguntas, creo que muchas veces es el valor que la Iglesia tiene en nuestro corazón, y por eso muchas veces no ponemos en práctica lo que Dios ya nos ha dado por gracia, ¿no? Así que, Mati, muchas gracias por la exposición bíblica, por el tiempo con nosotros, que ha sido de mucha bendición, no solo para el lugar, sino para todas las personas que están conectadas, y que ha sido de mucha bendición. Así que gracias Mati. Sí. Bueno, queridos hermanos, ahora vamos a pasar otra vez un video